Buenos días, apreciables amigos. Estamos muy contentos de reiniciar esta grabación. Por un accidente técnico, no lo pudimos hacer, pero hoy nos alegra nuevamente el poder meditar, reflexionar y sacar las promesas que en este día el Señor tiene para nosotros. El tema del día de hoy es la entrada triunfal a Jerusalén y los pasajes son Marcos 11 del 1 al 11, Isaías 50 del 4 al 9, Salmos 31 del 9 al 16 y Filipenses 2 del 5 al 11. Hay muchas bendiciones que el Señor tiene para nosotros y no se igualan con ninguna otra riqueza que pudiera el hombre lograr. Una de ellas es la que nos permite ver cómo este pasaje sigue vigente para nosotros, cómo nos trae salvación y cómo Él en cada detalle de la escritura nos recuerda el motivo por el cual vino a la tierra. Nadie había montado un pollino en el cual el Señor Jesús llega por fin a Jerusalén en la última semana de su ministerio aquí en la tierra, y pues es aclamado por muchas personas que reconocen que en Él hay una grandeza y que ojalá hubieran visto que Él era el Hijo de Dios. Tristemente sabemos que este mismo pueblo, una semana después, unos días después, iba a gritar que se le crucificara. Vemos que en este día en donde Él entra a Jerusalén triunfalmente, Él observa todo lo que ve en el templo y observa todo porque Él conoce todo. El propósito es que nosotros veamos cuando Él va de camino a la cruz. Él recibe este momento de atención, de alegría de parte de sus seguidores y del pueblo, y nos hace reflexionar en cómo nosotros podemos reconocer a Jesús en nuestra vida y de qué manera le podemos recibir. Jesús fue profetizado, él se encarnó aquí en la tierra, ministró, y también vemos cómo fue a la cruz. Él resucitó y está sentado hoy a la diestra de Dios, y nosotros hoy esperamos su regreso. Es un poco triste para cualquiera de nosotros el el ver cuando Jesús se acerca el momento de ir a la cruz y cómo le recordamos nosotros. Sabemos que hoy debía ser un momento de gozo porque sabemos que Él vive, que está en el cielo y que regresa, pero siempre sí da como emoción el ver todo lo que Él tuvo que pasar. Y vamos a meditar estos pasajes y como recordaremos en los pasados pasajes hubo días de gozo y de alegría, que la misma palabra nos decía: gózate y alégrate porque viene un Salvador. Pero hoy como que podemos ver que va Él a la cruz. Cristo, sabemos que moriría por la humanidad, y en esa humanidad en la cual estamos nosotros, y directamente unas preguntas hechas a nosotros que nadie puede responder. Y sabemos que el Señor iría a esa cruz para salvarnos. Entonces eso es lo que nos renueva nuestro gozo. Y sabemos que sus discípulos estaban con Él, y que aunque ellos vivieron con Él muchos días, muchos años,
ellos no pudieron reconocer su naturaleza, su origen, su identidad, y eso nos confronta a nosotros, que nosotros hemos ya identificado al Señor Jesús, su naturaleza y toda esa grandeza por la cual vino a la tierra a dar su vida por nosotros. Vamos a leer el pasaje. La entrada triunfal a Jerusalén. Cuando se acercaban a Jerusalén, vino a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos. Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron al pollino atado afuera a la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Amén, a la palabra de Dios. Este pasaje, como podemos ver, trata varios puntos: cómo es que Jesús entra a Jerusalén en este pollino que nunca había sido montado, cómo algunos lo reconocieron como un profeta, como un servidor de Dios y como un enviado de él. También, por último, vamos a ver cómo entra a Jerusalén y llega al templo y observa todo. Y dice: observaba todas las cosas, pero salió y se fue a Betania. El verso 1 nos dice: y cuando fueron cerca de Jerusalén, de Betfagé y de Betania, al monte de los olivos. Tiene que ver con estas 2 aldeas, Betania y Betfagé, suburbios de Jerusalén en el lado oriental de la ciudad. Él envía a 2 de sus discípulos, la tradición dice que eran Pedro y Juan, y les dice: id al lugar que está delante de vosotros, probablemente Betfagé, porque estaba más cerca. Y luego, entrados en él, hallaréis un pollino atado sobre el cual ningún hombre ha subido, ninguna persona había cabalgado en este burrito, en este potro. Desatadlo y traedlo. Y si alguno os dijere: ¿por qué hacéis esto?, insinúa que este sería el caso. Y así es, decid que el Señor lo necesita. El Señor, sabemos que Él no necesita nada como hijo de Dios, pero como humanos sabemos que él necesitaba ese burrito, y luego inmediatamente enseguida lo enviará acá, dará permiso para utilizar el potro, y todo esto le fue revelado a Cristo por el Espíritu Santo. Y fueron por su camino y hallaron el pollino atado junto a la puerta, fuera entre esos 2 caminos, y lo desataron. Su camino fue el camino de Jesús. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Significa que no hubo arreglos anteriores. Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado: el Señor tiene necesidad de él. Y los dejaron. Una obediencia instantánea. Y qué privilegio tenían estas personas de prestarle algo a Jesús.
qué privilegio te da el Señor si tú le prestas algo. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus vestidos y mantos y se sentó sobre este burrito. Declara el comienzo de la entrada triunfal, que fue el cumplimiento de la profecía dada por Zacarías en el capítulo 9, verso 9. Y muchos tendían sus mantos por el camino. Era su presentación formal de sí mismo como Mesías. Como es obvio, sabemos que él fue rechazado. A otros cortaban las ramas de los árboles y las tendían por el camino, probablemente hojas de palmera, y los que iban delante de él y los que iban detrás representa multitudes tanto detrás de Cristo como delante de él. Cuando él entró a Jerusalén y daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y este pasaje sabemos que es tomado del Salmo 118, 25. Esta declamación fue dada en la fiesta de los tabernáculos, cuando los sacerdotes marchaban una vez al día durante 7 días alrededor del altar con hojas de las palmeras en sus manos. Durante el 8º día marchaban 7 veces, que era la hosana grande. La gente creía que Jesús estaba a punto de tomar el trono. Les parecía que la edad del gran reino comenzaría. La verdad esta podría haber comenzado, pero el mundo religioso lo rechazaba. Verso 10. Bendito el reino de nuestro padre David. Debiera traducirse: bendito sea el reino que viene, el reino de nuestro padre David, que viene en el nombre del Señor. Y Jesús era esta persona. Hosana en las alturas significa que era el más alto, por consiguiente, el único que puede salvarnos, el único que podría realizar este acto de salvación. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, él pudo ver el regateo, el comercio, el mercado que había en el atrio de los gentiles, la discusión de los precios, y él volvería al día siguiente y limpiaría este lugar. Y siendo ya tarde, se salió a Betania con los 12. Si fuera domingo, y de ser así, unas semanas más tarde, Jesús resucitaría entre los muertos después de haber sido enviado a la cruz. Por consiguiente, la semana intermedia sería un tumulto de hechos que vivir y que atravesar, y una pena indescriptible, como lo podemos revisar en los pasajes que le siguen. ¿Qué conclusión? Pues vemos cómo Jesús entra a Jerusalén en este pollino. No era un corcel, no era un camello, no era un elefante, era un animal prestado humilde. El Señor no tenía cosas aquí, no tenía casa, no tuvo ni siquiera esa cruz porque era prestada y era para Barrabás, era para otro ladrón. Pero el Señor en ese día recibe esa atención de parte de algunos seguidores que tienen sus mantos cuando Él pasa. Él fue aclamado por ellos, y unos días después serían quienes ellos mismos lo crucificarían. Y nos dice: Hosana en las alturas, el único que trae salvación para nosotros aquí en el mundo, y en el templo observa todas las cosas. ¿Qué aplicación sacamos de aquí, de este pasaje? ¿Qué nos dice en este día? ¿Qué mensaje vigente hay para tu vida y para la mía? Podemos ver que Jesús preparó y anticipó todo lo necesario al entrar a Jerusalén. Él, como persona, estaba listo para ir a la cruz. Que esta acción nos lleva a preguntarnos: ¿cómo estás tú listo para recibir al Señor Jesús, para que entre a tu corazón, para que entre a tu vida?
¿Cómo quieres recibirle? ¿Cómo quieres estar preparado? La obediencia en ir por el burrito de parte de sus discípulos, ese burrito que lo va a usar para entrar, lo realizan sus discípulos obedeciéndole. Y qué privilegio tanto prestarle algo a Jesús como ir por lo que Él necesita para entrar a Jerusalén, por lo que Él necesita para que Él entre a tu vida. El discípulo interviene en la preparación de lo que el corazón del hombre necesita para que Cristo haga esa entrada triunfal en el corazón de ellos, en un pollino, en un animal manso y humilde. Y pues Él conoce tanto a los dueños de los pollinos como al que va por el pollino. Y qué privilegio prestar un potro para que Jesús entre en Jerusalén, y nos hace pensar, ¿qué le puedo prestar yo al Señor Jesús? ¿Qué le puedo yo entregar para que llegue al corazón de los hombres? Muchos tendían sus mantos para que Él pasara. ¿Qué tendemos nosotros al paso de Jesús para entrar a tu vida? Qué gozo, qué alegría ver que esta profecía que se había hecho tantos años y por tantos otros profetas está sucediendo, y que era esperada por los que confiaban en el Señor. Durante la última semana, Él permaneció fuera de Jerusalén, en Betania, una aldea sobre el monte de los Olivos en Jerusalén, y sucedió durante la Pascua. Qué gozo recibirlo como Salvador, como Rey, como el ser que profetiza Isaías, Miqueas, Zacarías, que Jesús puede darte palabras para ti si tú estás cansado, y tú también poderlas dar al que está contigo cansado. No seremos rebeldes a sus ordenanzas, encontraremos apoyo en Él cuando Él hace una entrada triunfal en nuestra vida. En sus manos están nuestros tiempos y nos salva por su misericordia. Y hoy cantemos a Cristo porque Él es nuestro Rey. Se le puede cantar y no tenerle como Rey, como lo que Él es, y cómo tenerle como Rey siempre. Alégrate, hija de Jerusalén, porque tu Rey viene en un pollino. Podemos ver que Él controla todo, es nuestro Rey. Él quería que supieran que Él tiene todo bajo control, aún su muerte, los mínimos detalles, y Él voluntariamente iría a la cruz. Simplemente es el Rey del universo, el creador de mi vida, y obedezcamos su palabra porque estamos viendo el cumplimiento de todo lo profetizado durante miles de años atrás. Y Él llega como ese siervo sufriente, así llegó manso y humilde a redimir al hombre, con un animal prestado y también enterrado en un lugar prestado. Era la Pascua y mucha gente estaba en la ciudad. Dicen que 1,000,000 de personas, testigos de algunos de la curación del ciego Bartimeo, de haber visto la resurrección de Lázaro, y hoy estaba en Jerusalén. Nuestro Rey, ahora deseamos que Él traiga la paz, que quite la guerra, la violencia, fuera la religiosidad. Ya no moriría ya no morirá al lado de un ladrón. Ya pasó el tiempo de que nos han dado el espacio de confrontarnos con nuestro pecado. Los deseos de nuestras vanidades ya no van a ser satisfechos, sino que hoy veremos al dueño del universo, al creador del universo. Y según Lucas 19:41, el Señor Jesús, al observar todo lo que estaba en el templo, lloró. Y en este pasaje nos dice que Él llora por Jerusalén, por su incredulidad, por su religiosidad,
por su desprecio, a pesar de todas esas declamaciones, aclamaciones. Y pues ahora no se nos pregunta, ¿está llorando el Señor Jesús por ti? ¿Rechazas a Jesús? Y pues no, hermanos, sabemos que no podemos ya rechazarlo, debemos atender a su visita y también podernos preguntar qué siente el Señor Jesús con mis aclamaciones, someternos a su voluntad con un corazón lleno de amor por los demás y que Él vea que renunciamos a la religiosidad, a una relación hueca y vacía. Lo más preciado es que hay un Salvador con un reino que está aquí y que nos pide que amemos, que le glorifiquemos, que le sirvamos y que no debemos dejar a este Cristo que no entre triunfalmente a tu vida. No te vayas sin Él, no te vayas este día sin Cristo. El ministerio ahora era público, la cruz venía y antes lo hubieran hecho rey como un rey romano que los libertara de esa esclavitud. El Señor quiere no que el Señor nos pide que nosotros le conozcamos, que veamos esta visita del Mesías y que nosotros utilicemos todos esos dones, esos recursos que Él nos ha dado y en este mundo malvado demos fruto de conocer lo que Él hace por nosotros. Y démosle gracias a Dios por este pasaje tan que nos conmueve y que no debe ser solamente emocional, sino llevarnos a la obediencia. Padre nuestro que estás en el cielo, sabemos que eres un soberano Rey poderoso y que el día de hoy está terminando y concluyendo el ministerio que tú hiciste aquí en la tierra. Señor, ven y entra triunfalmente a nuestra vida y a nuestro corazón. Señor Jesús, ayúdanos a caminar contigo y a esperar esa gloriosa venida que hay de tu parte por tu pueblo y por todo aquel que se arrepintió y creyó en ti. Gracias, Señor Jesús. Amén.